Amables televidentes, bienvenidos a Matemágica, programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia, original de San Rafael Televisión. Hacemos el saludo cordial y un agradecimiento enorme al Estadero Yacutur, nuestro patrocinador, en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida, entrando por el municipio de San Rafael. Aunque ya sabemos, los predios del Hotel Estadero Yacutur están en el municipio de San Carlos, pero la entrada más fácil es por el municipio de San Rafael, 6 kilómetros en la vereda La Rápida. Ha estado con nosotros durante más de 180 programas. Llevamos bastante ya. Bien. Leemos la frase de Danica McKellar, no la voy a escribir, con respecto a lo que ella piensa de la matemática. Danica McKellar, que es una actriz también, es matemática y actriz estadounidense, ella piensa de la matemática lo siguiente, que quienes practican la matemática se interesan poco en sus aplicaciones, porque la matemática en sí misma es una forma de hermoso arte. Una frase bien pensada. Muchas veces se relaciona siempre la matemática con la poesía. Hace mucho tiempo, en las primeras frases que leímos, recordábamos a Henri Poincaré, un francés ingeniero que se dedicó a la física y también a la matemática. Una gran capacidad. Él también relacionaba la matemática con la poesía. Perfecto, entonces hacemos un pequeño break, una pausa en nuestro programa y continuamos en unos poquísimos minutos. Nos vemos enseguida. Amables televidentes, gracias por regresar a nuestro programa Matemágica. Para que nos ubiquemos un poco cronológicamente, un poco en el tiempo, vamos a recordar en esta línea que tenemos trazada, hagámonos de cuenta que aquí van pasando los años, de izquierda a derecha, ¿cierto? No vamos a ir atrás en el tiempo de lo que recuerdan en los programas cuando trabajamos sobre los inicios en el mundo griego, ¿cierto? Que fue la cultura que mejor trabajó en esas épocas la astronomía. Allá no nos vamos a ir. Vamos a comenzar cuando ya se hizo lo que se llama la revolución copernicana, ¿cierto? Esto es solamente un recorderis para ubicarnos un poco en el tiempo. Esto ya lo hemos hecho varias veces, pero es bueno ubicarnos un poco. Entonces vamos a empezar con Nicolás Copérnico, ¿cierto? Vamos a decir que en esta gráfica, esto no es realmente una gráfica desde el punto de vista de la matemática, pero desde el punto de vista cotidiano podemos decir, es un dibujo, ¿cierto? Vamos a dividirlo en tres espacios que nos van a dar cuenta como del paso de los años. Vamos a decir que acá es el año en este punto donde se inicia. Vamos a ponerlo acá, 1400, ¿cierto? 1400 y tanto, dejémoslo así como un 14. Estos son 1400, para que nos quepan mejor las cosas. Este es el año de 1500, no lo pongamos los dos ceros. Este es el año de 1600 y este es el año de 1700. Esto no tiene que ver con los siglos, ¿cierto? Porque si fuéramos a nombrar siglos, entonces este no sería el siglo XIV, sino que sería el siglo XV. Cada vez que uno quiere saber en qué siglo está, se deshace, no tiene en cuenta las dos últimas cifras, es decir, las unidades y las decenas. Tiene en cuenta apenas los centenares. Y a ese numerito que queda justo en los centenares, le agrega un 1, le suma un 1. Entonces, todos los años que empiecen con 1400, 1450, 1470, le quita el 50 o el 70, etcétera,
y le queda un 14, y ese 14 le adiciona un 1, le queda 15. Ese es el número del siglo. Entonces, durante todos los años que empiezan con 1400 hasta el 1499 es el siglo XV. Entonces, esto, para que nos quede claro, no son siglos, estos son una indicación de los años. Listo. Sabemos, voy a tratar de hacerlo, creo que tengo una memoria sobre eso. Mi memoria no es la gran de memoria, pero más o menos se aproxima. Vamos a tratar de ubicar los años en que nacieron y murieron estas personas que se dedicaron a partir de Copérnico ya a hacer un asunto científico. Copérnico no hizo un asunto científico, pero lo que intuyó lo intuyó muy bien. Entonces él no pudo hacer ciencia, pero sí hizo un modelo intuitivo bastante preciso de cómo se distribuye el sistema solar, dónde están ubicados, ¿cierto? La Tierra, los planetas, el Sol, la Luna, etc. Él no fue el primero que intuyó eso. Ya sabemos que lo hizo Aristarco de Samos por ahí en el siglo II antes de Cristo. Aristarco de Samos, griego. No nos vamos a ir hasta allá, pero él fue uno. Había otros como Platón y como Pitágoras que decían que el centro del universo era la Tierra. Aristarco de Samos dijo que no, que a él le parecía que más bien debería ser el Sol, pero de una manera intuitiva. Y lograron hacer aproximaciones de mediciones, pero no había suficiente conocimiento y tampoco suficientes instrumentos para definir si el modelo era geocéntrico o heliocéntrico. Geocéntrico es que la Tierra, geo, es el centro. El otro es heliocéntrico, que es el Sol, el centro. Bien, entonces Aristarco de Samos se fue como en contra de esa tradición y dijo, no, el modelo debe ser heliocéntrico. Y vienen los que dicen que sí, y vienen los que dicen que no. En el año 100 después de Cristo, 100 años después de que nació Jesucristo, aparece en Alejandría, en Egipto, pero él pertenecía a la gran cultura griega, aunque él pues nació en lo que hoy es Egipto, pero esa cultura en esa época, eso pertenecía a la cultura griega, porque allá llegó Alejandro Magno, se colonizó esas tierras de Egipto. Entonces la cultura que se organizó ahí en esa época es la cultura griega. Entonces Alejandría era una ciudad importantísima y ahí en el año 100 después de Cristo nació Claudio Ptolomeo. Estas cosas quedan un poco en entredicho porque no se sabe si realmente era el año 100, algunos les pone como que nació fue en el 140, o sea 40 años después, pero lo que se acepta es el año 100. Claudio Ptolomeo tenía la creencia de que el centro del universo era la Tierra, o sea, estábamos en un sistema geocéntrico y pasan, hemos dicho como 14.400 años y la gente no volvió a hablar de eso, ¿cierto? Pasa el Imperio Romano, pasa la Edad Media y apenas cuando está empezando, no, ya iba bastante entrado el Renacimiento en el año de 1400 y algo, que es cuando se tiene más o menos la idea del Renacimiento, aparece más o menos 1300 o 1400 años, eso es mucha ignorancia durante mucho tiempo, pero eso le pasó a nuestra querida raza humana. 1400 años sin saber lo que estaba pasando realmente, sin preocuparse, no, ni siquiera sin saber, es que no saber, no hay problema, no lo sé, pero que nadie se preocupe por saber, eso es muy triste, eso es una de las cosas lamentables de la cultura humana. 1400 años uno nada más, ahí sí como dice pues en biología, nace, crece, se reproduce y muere, y nadie se preocupaba por nada más, por morirse o por matar, ¿cierto? En fin, entonces en 1400 Copérnico, aquí empieza, digamos lo que podría ser así, términos muy generales, empieza como el Renacimiento, pero Copérnico nace en el año 1473, entonces aquí estaría por ejemplo 1450, el 73 estaría más o menos por acá. Acá
digamos que nace nuestro querido amigo Nicolás Copérnico. Vamos a ponerlo así, como una N y una C. Nace, ¿cierto? Y Nicolás Copérnico va hasta el año de 1543. Muere en el año de 1543. Digamos que por aquí es 1450, más o menos acá. Y 1543, este sería el 40, por aquí así. Digamos, muere Nicolás Copérnico. ¿Cierto? Entonces Nicolás Copérnico, esta se me quedó muy extraña. Nicolás Copérnico abarca estos años. Pongámoslo ahí en rojo. Después de Nicolás Copérnico, otro de los que se dedicó a la astronomía, pero que no hizo el modelo heliocéntrico, es de la persona con que estamos trabajando en estas semanas, es Tycho Brahe, ¿cierto? Tycho Brahe terminó haciendo un modelo entre geocentrismo, ya lo vimos en el programa pasado o antepasado, no lo recuerdo, un intermedio entre geocentrismo y heliocentrismo. O sea, la Tierra, el Sol está en el centro, la Tierra está en el centro y el Sol está girando alrededor de la Tierra, pero los planetas giran alrededor del Sol. O sea, la Tierra era el centro por un lado del Sol, ¿cierto? Y después, en segunda instancia, era el centro de los planetas conocidos hasta esa época, que era hasta Saturno. Mercurio, Venus, la Tierra no se puede contar ahí porque era el centro. Mercurio, Venus, Marte, Saturno y Júpiter y Saturno, listo. Entonces, cuando aquí 1543, aquí 3 años después de la muerte de Nicolás Copérnico, pongámoslo por acá, ¿cierto? Por acá nace Tycho Brahe, que es el astrónomo de quien nos estamos dedicando en estos días. Tycho Brahe nace en 1546, vamos a poner aquí, esto en 1473, espero que se vea. Y muere Nicolás Copérnico en 1543. Tycho Brahe nace 3 años después, 1546. Santiago, si tú me puedes hacer un favor para ir a darle un zoom aquí a estos numeritos que estoy poniendo acá, porque de pronto en verde no se nos ven mucho. Tycho Brahe nace en 1546 y muere en 1601, digámoslo por acá. Acá es la muerte de Tycho Brahe. Tycho Brahe entonces viene aquí y muere, entonces dijimos, en 1601. Perfecto. Hasta ahí es lo que hemos visto en estos días, pero vamos a ubicar otro, después de que terminemos a Tycho Brahe, vamos a dedicarnos a otro importantísimo, ¿cierto? Que se llama Johannes Kepler. Y Johannes Kepler nace en 1571. Entonces, digamos, 1500, aquí es 50, 1575, 1571, por aquí. Por aquí nace Johannes Kepler, alemán, ¿cierto? Y muere en 1630, entonces por aquí 50, el 30 por acá, nace. Por acá muere Johannes Kepler, ¿cierto? Entonces Johannes Kepler abarca esto, Tycho Brahe abarca esto, Johannes Kepler es el que está en negrito, abarca esto. Después de Johannes, venga, aquí tenemos que hacer como un adelanto. ¿Cómo no? Hay que hacer un adelanto por lo siguiente, es por una cuestión más que cronológica, es una cuestión de continuidad investigativa de la ciencia.
Me adelanté aquí con Johannes Kepler. Lo que pasa es que Johannes Kepler y Tycho Brahe, en un momento muy corto de la vida de ellos, trabajaron juntos, se asociaron, ¿cierto? Eso no duró ni siquiera 2 años, porque cuando deciden asociarse, a los 2 años más o menos de la sociedad que armaron ellos dos, Tycho Brahe y Johannes Kepler, se muere Tycho Brahe. Eso es lo que vamos a ver después de esta recta de la cronología de la astronomía. Lo que pasa, el personaje importantísimo que no tiene que ver mucho ni con Nicolás Copérnico, ni mucho con Johannes Kepler, famosísimo, es Galileo Galilei. Entonces Galileo Galilei nace en 1564, ¿cierto? 1564, a ver, 1550, pues 60, 1550, 60, por aquí. Vamos a ponerlo en un color. Bueno, vamos a ponerlo, es que ya se nos acaban los colores. Vamos a ponerlo en azul, ¿eh? Entonces, por acá nace Galileo Galilei. Vamos a ponerlo aquí abajito. Galileo Galilei. Y muere en el año de 1642. Entonces por acá está el 50, 1, 2, 3, 4, 5, 1550 sería por acá. Y 1642 nos da por acá. Más o menos por acá se muere Galileo Galilei, ¿cierto? Entonces abarca todo esto. Galileo Galilei, miren, duró bastante, ¿cierto? Del 64, entonces serían 36 años, más 42, 36 más 42, 78 años. Uy, duró bastante. Bueno, todo esto abarca la vida de Galileo Galilei. Y aparece justo cuando se muere Galilei, en el mismo año, por acá, es otro señor que vamos a trabajar, por supuesto, por acá, justo en este mismo año de 1642, pongámoslo aquí en el 42, nace, pongámoslo por aquí arribita, Isaac Newton, que es inglés, ¿cierto? Entonces Galileo Galilei es italiano, Johannes Kepler es alemán, Nicolás Copérnico es polaco, pero en esa época habían otras distribuciones geográficas. Aunque él era polaco por cultura y por familia, Alemania era el que se había apropiado de ese territorio, de Polonia. Entonces él queda como alemán, ¿cierto? Por situaciones ahí de geopolítica, de guerra, geopolítica, de la guerra de esa época. Listo, entonces este señor Isaac Newton es inglés, nace justo el mismo año en que se muere Galileo Galilei y se va hasta el año de 1727, digámoslo por acá, y por acá muere Isaac Newton en 1727. Perfecto. Los otros dos, que son Albert Einstein, no los vamos a tocar mucho por ahora, no vamos a detener mucho en ellos, y el siguiente importante en la astrofísica, ya hay una diferencia entre la vamos a ver, astronomía y astrofísica, hay situaciones diferentes. Entonces, por ejemplo, Albert Einstein ya no se cuenta como astrónomo, se cuenta como astrofísico, ¿eh? Y Stephen Hawking tampoco es astrónomo, es astrofísico. Pero bien, estas 4 personalidades son las que son la base del conocimiento astronómico. Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, son 5. Galileo Galilei, Johannes Kepler y, por último, Isaac Newton. Perfecto, esto es como para que nos ubiquemos un poco cronológicamente, es bueno hacerlo. Miren que hay un entrevero más o menos complicadito, no mucho, porque obviamente
nace uno y nace otros años después el otro, se muere el uno, se muere el otro. Entonces, las diferencias cronológicas en cuanto a años de nacimiento y años de muerte se enredan un poco, pero no es difícil ubicar a estas grandes personalidades. Volvamos y nos vamos. Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, importantísimos. Ahí está cronológicamente más o menos, pues más o menos mostrado, pero las fechas están bien. Yo tuve la cortesía con ustedes de grabarme bien y dentro de 10 minutos cuando me vean en la calle y me pregunten, olvídense que ya no lo sé, no lo voy a saber. Perfecto. Chicos, nos vemos en unos breves segundos, hacemos un pequeño break, una pausa en nuestro programa y nos vemos para continuar ahora sí con los últimos momentos de nuestro queridísimo amigo Tycho Brahe, danés, ¿cierto? Nacido en Dinamarca, y el gentilicio de los que nacen en Dinamarca es daneses. Nos vemos enseguida. Amables televidentes, gracias por regresar a nuestro programa Mate Mágica. Habíamos anunciado que íbamos a continuar con los últimos años de Tycho Brahe, astrónomo danés excéntrico. Hemos contado las historias que le han pasado y le siguen ocurriendo historias. Pero bien, es un tipo admirabilísimo. Desde el punto de vista de su cotidianidad, de su vida, de su biografía y desde el punto de vista de su quehacer científico. Bien. Habíamos dicho, cierto, habíamos quedado que por ahí en el año de 1599, Tycho Brahe abandona la isla que le había cedido el rey Federico II de Dinamarca. Le cedió una isla que se llama la isla, se escribe H-V-E-E-N, se pronuncia como Hubin, y se hace esta H, se hace una J que ustedes con seguridad no me la están escuchando. Voy a ponerlo en el micrófono. Hubin, ¿cierto? Como Jovin, como Jovino podría ser, mire, ese es un nombre que ya no se usa, y esta doble E se pronuncia como I. Entonces él en 1599 tiene que abandonar esa isla. Se la había cedido, dijimos, el rey Federico II de Dinamarca. Federico II muere, lo reemplaza su hijo, pero su hijo, porque no por tacaño ni por malas, como dicen, mala leche, ¿cierto? No, porque de verdad él tenía que atender otro asunto, la guerra con Suecia, porque Suecia estaba invadiendo Dinamarca, y entonces el rey, viene a ser Cristian, se pronuncia como con una tilde en la A, no es Christian, como en el inglés, sino que en el danés es el Cristian, como cristiano sin la O, ¿cierto? Entonces, Cristian II, porque él heredó el mismo nombre del abuelo, era Cristian I, el papá de Federico II, Cristian I, viene Federico II y luego viene el nieto Cristian II. Cristian I, Federico II, Cristian II, ese era el orden. Pero Cristian tuvo que decirle a Tycho Brahe, y quedaron de buenos amigos. Es más, trataron de hacer algo y no se pudo. La plata no alcanzaba porque había que atender la guerra contra Suecia. Entonces, nuestro querido amigo Tycho Brahe abandona Hbin y termina, eso ya lo dijimos, pues lo ampliamos un poquito, pero termina viviendo, entonces se va de Hbin y él termina viviendo en Praga, ¿cierto? Praga es una ciudad que hoy pertenece a Chequia, esa es la capital actual de un país que se llama Chequia, así se escribe,
Suena como cheque, ¿eh? Chequia, como la chequera, ¿cierto? Chequia, el montón de cheques, Chequia. Antes se llamaba República Checa. Ya hoy oficialmente ya no es República Checa, es Chequia hoy, Praga. Lo que pasa es que hubo un rey, Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico decide pasar toda su parafernalia administrativa a Praga. Podía vivir en cualquier parte, lo pudo haber hecho en Roma porque era un imperio muy grande, lo pudo haber hecho en Berlín, lo pudo haber hecho en Cracovia, ¿cierto? Que también les pertenecía. No, él dijo, me voy para Praga, una de las ciudades más bellas del planeta, dicen los que han ido. Yo creo, porque he visto videos de eso. Es una ciudad muy bella, listo. Él se pasa para allá y se lleva a Tycho Brahe. Se lo lleva por una cuestión, pues, porque a él le fascinaba la cultura, al rey ¿cierto? Al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de esa época, Rodolfo II, le interesaba mucho la cultura, entonces pero también le interesaba en este caso específico la astrología, o sea, adivinar lo que le va a pasar, ¿cierto? Y lo contrató también a Tycho Brahe para eso, pero también Tycho Brahe aprovechaba el tiempo que le quedaba para hacer astronomía e inventó, sabemos, lo hemos dicho, búsquenlo en internet, algunos instrumentos para su trabajo astronómico, para su investigación en astronomía. Entonces a Tycho Brahe también le tocaba hacer cartas astrales para la corte, para los grandes hombres de la corte del emperador Rodolfo II, del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, por ejemplo, a él le tocó decir qué fue lo que adivinar cuando pasó el cometa, la supernova, o sea, una estrella nueva, muy brillante, la supernova de 1572, ¿cierto? Decir cómo iba a afectar, ¿cierto?, a Rodolfo II y la aparición de esa supernova. ¿Qué le iba a pasar a Rodolfo II? Por supuesto que había que decirle cosas buenas, y Tycho no creía ya mucho en eso. Tycho ya no creía en la astrología, sabía que había, entonces él tenía que inventarse cosas, y debía inventarse cosas como bien, que le fuera bien a ese señor. No podía inventarse, no, es que te van a matar, te van a declarar la guerra, tu mujer te va a traicionar, tu hijo se va... No, él tenía que inventar, tu hijo va a ser... Claro, para que al emperador como que quedara tranquilo y contento, porque si le dice, entonces todo eso lo inventaba. Parece que hay ciertas cosas que funcionan en la astrología. Yo tengo amigos y sé de un señor, bueno, en fin, y eso parece que funciona, pero en términos muy generales. No dicen cuándo, cuídate que te puede ir mal, así, cuídate que te puede ir mal. Y entonces uno, ¿qué? No, a mí dígame, vea, el 38 de febrero de 1921 usted se va a tomar un licor adulterado a las 3 de la tarde, entonces yo no me lo tomo, ¿cierto? Pero así, pues déjame claro, pues no, es que tenés que cuidarte, pues uno tiene que cuidar todos los días, ¿cierto? Entonces, en la astrología le inventan cosas, y por supuesto para que el cliente esté optimista, ¿cierto?, y me pague mejor, yo le invento que le va a pasar muy bueno. No pasa nada. ¿Qué va a pasar? Que porque apareció para una estrella 200.000 millones de años luz, imagínense, de años luz, eso es una distancia enorme, pues eso no lo calcula nadie, a eso no le cabe en la cabeza a nadie. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a hacer a mí una estrella que apareció en ¿cierto? Y la que aparezca pues mañana? ¿Qué me va a hacer a mí eso? Pero bueno, y que Júpiter, y que Saturno, y que van, y que vienen, y que el ascendente, y que no sé quién, y que... No, a mí dígame, ¿cierto? Vean, no se coma ese almuerzo del 38 de noviembre,
que fue madre se va a intoxicar. Ay, sí, ¿cierto? Y ahí sí, pues, hablemos. Cuídate de los carros. Ah, pues si uno vive en Medellín, tiene que vivir cuidándose de los carros, ¿o no? Cuídate de un carro, cuídate de la moto, cuídate del vecino, pues sí, ¿cierto? Para eso yo no necesito mirar a Júpiter. Yo sé que me tengo que cuidar, pero sería muy obsesiva la vida y muy maluca uno estar cuidándose de que de pronto me pase esto o esto o esto. La cantidad de cosas que le pueden pasar a uno cada minuto. Horrible, ¿cierto? Muchas. Y uno cuidándose. Ah, entonces no vive. La astrología es una media tontería. No crean en eso. El día que les digan exactamente a qué horas y en qué fecha le va a ocurrir una cosa precisa, hablemos y le pago, ¿cierto? De resto no. Ok, entonces él tenía que inventarse que qué pasó con qué pasó con esa supernova de 1572, qué pasó con el cometa de 1577, ¿qué me va a hacer a mí ese cometa, cierto? Y eso lo pagaba el emperador. Y Tycho Brahe se lo inventaba para quedar más o menos bien, en fin. Entonces esto está haciendo como una especie de repaso de los últimos años, que ya lo habíamos visto en el programa anterior, de nuestro querido amigo Tycho Brahe. Ahora sí, volvamos como a retomar la cinta. El año de 1600, ¿cierto? En 1599 abandona Jovino y se va para Praga, y en 1600 nuestro querido amigo tiene una gran suerte, porque hay un noble que pertenece al Sacro Imperio Romano Germánico, una persona bien, ¿cierto?, llamado Juan Fernando de Hoffmann. Juan Fernando de Hoffmann, sí. Juan Fernando Hoff con doble F, Mann con doble N. Y este señor se lleva para Praga a un importante matemático y astrónomo, que lo vimos ahora, llamado Johannes, lo va a escribir, Johannes Kepler. Este señor, bueno, Johannes Kepler había escrito antes por ahí un librito aproximándose a cosas de astronomía. Y le envió ese librito, una copia, sí, en esa época ya, bueno, yo no sé, ahí sí no sé, tiene que haber sido en tipografía. Bueno, ya existía la tipografía para esta época, porque Johannes Kepler nace en 1571, dijimos, sí, 1571 ya había imprenta. Él de todas maneras le manda un trabajo que hizo, una monografía, un libro pequeño, a Tycho Brahe. Entonces ya se conocían, y también se lo envió a Galileo, eso lo vamos a ver después. Y entonces ya Tycho Brahe tenía noticias de un señor dedicado a la astronomía, Tycho Brahe. Y Tycho Brahe sí le escribió, porque Galileo le dijo, bueno, hermanito, muchas gracias, bacano, muy amable, muy querido. Le escribió una carta. En esa época, acuérdense, era por cartas. En esa época no se habían inventado los celulares, muchachos. Pobre gente. Pero escribían, ¿cierto? Y escribían muy bien. Ok. Entonces, Galileo dice, bueno, usted muy querido, muy amable, muchas gracias, chao. Y Tycho sí le manda, parce, qué teso, hermano. Y le manda una carta diciéndole, lo felicito. Ojalá algún día podamos reunirnos. Y entonces en 1600, bueno, no sé en qué año le envió Johannes, lo olvidé, pues sí lo leí, es que a mí se me olvida todo, muchachos. Es más, ¿qué les estaba diciendo? Que se me olvidó. Bueno, listo. Entonces, Johannes Kepler mandó el manuscrito o algo sobre astronomía, no recuerdo qué, y entonces Tycho Brahe le dice, ojalá algún día vinieras aquí a visitarme. Y entonces lo invita a Praga, él ya vivía en Praga. Y Johannes Kepler queda como, bacano, gracias Tycho, usted es un bacán. Y Gali, también, usted es un bacán, pero bueno, en fin, quedémonos así por ahora. Gali, ¿por qué no le mandaste decir algo bien a ese man, hombre? En fin, Johannes Kepler
Y este señor, Juan Fernando de Hoffmann, en el año de 1600, se lleva a Kepler para allá. Bueno, porque Tycho Brahe le había dicho a este varón Hoffmann, hey, hay por ahí un señor, no sé si vos lo conoces, ayúdame, que es un bacán, qué tal, y bueno, y listo, y se lo lleva. Y empiezan a asociarse. Bueno, este señor, algo que se me olvidaba, este señor es muy amigo también de Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico. Sacro Imperio Romano Germánico. Este era Juan Fernando Hoffmann, amigo y asesor. Y entonces también una persona muy importante y tal, hace el cruce con Tycho Brahe y se lleva a Johannes Kepler para Praga. Ellos querían hacer un trabajo bien, ¿cierto? Pero justo en el momento en que la amabilidad de Tycho muy amable lo invita, Kepler se va por necesidad, no solo porque había un gran hombre allá diciéndole venga, un admirable individuo, un admirable astrónomo, entonces le dijo venga. Cuando el hombrecito llega, las cosas cambian un poquito porque ya Tycho se dio cuenta es que este man es muy brillante, hermano. Este man es un reteso. Donde yo le muestre todo lo que yo, todos los datos que yo he recopilado observando el cielo, este man me la gana. Y entonces eso empieza así como que sí, como que no. Y Tycho en sus rumbas, cada rato continuas, y a Kepler lo invitaban y Kepler ahí como que... pereza esto, unos manes ahí bailando, comiendo, y Kepler, que era una persona juiciosa, sensata, también hay un problema psicológico ahí de Kepler, y es que Kepler era una persona muy apocada, ¿cierto? Entonces no era animado, cualquier otro se disfruta la fiesta, él veía eso como que ridiculez. Bueno, ya es un problema psicológico que lo veremos, que viene de su pobreza, de sus limitaciones, entonces él creía que todo el mundo debería, como Kepler, así es uno, así somos todos. A mí que me gusta la matemática, me gustaría que todo el mundo le gustara la matemática. ¿Por qué? Porque así somos psicológicamente, ¿cierto? Entonces, a Johannes Kepler le parecía que todo el mundo debería más bien ser como muy escaso en los recursos y no despilfarrar. En cambio, Tycho Brahe, que hacía todo lo contrario, le parecía que todo el mundo tenía que rumbear. Así somos los seres humanos. Entonces hubo unas controversias en ese punto desde la psicología, pero también esas controversias psicológicas alimentaron como más el resquemor entre ellos, la desconfianza, ¿cierto? Y era los celos de Tycho Brahe y el deseo también de Johannes Kepler de tener esos datos para poder hacer algo, en fin. Entonces las cosas no se dieron, las relaciones eran un poquito tirantes. Bien. Pero las relaciones eran tensas, pero viene el año de 1601. Vamos a tener que enterrar a Tycho, hombre. Bueno, Tycho, muerte. Pero ¿cómo así, Dios? ¿Por qué se lo llevó, hombre? Ese man tan bacano que pasaba y como lo necesitábamos. Mijo, en este mundo nadie es indispensable, a todo el mundo lo sacan de aquí el baile cuando le provoque al Señor de los cielos. ¿Listo? Entonces los celos. Pero este Tycho se muere, y es bueno contarlo porque para que nos demos cuenta de todas las situaciones de él, sus excentricidades, pero también la locura humana. Entonces a Tycho lo invita un príncipe, no era Rodolfo II el emperador, un príncipe, por allá un señor que manejaba unas tierritas, no recuerdo quién, como siempre, no recuerdo quién, entonces le invitó a una rumba, y hay una cosa que todavía se ve, lo que les voy a contar sucede hoy, en Inglaterra. La reina Isabel II de Inglaterra invita a una reunión ahí con una comiloncita, allá no rumbean salsa como nosotros, ay, qué aburrición Inglaterra, entonces yo no sé qué bailarán los ingleses, pum, pum, pum. No, hay que moverse, hermano, la rumba, ¿van a decir o no? Listo, entonces, y la reina se sienta, y nadie se puede parar antes de que pare la reina.
Cuando la reina se aburra o le dé sueño, se para y ahí sí todo el mundo puede parar. De resto, nadie se para. Y eso es una costumbre todavía hoy en la corona inglesa. Pues eso me dicen los chismosos, ¿cierto? Los ricos amigos míos que los invitan allá al Palacio de Buckingham. A mí que no me inviten a eso. Porque vea lo que le pasó a nuestro querido amigo Tycho Brahe, que ella además, que como bebía, le gustaba pues la rumbita y el licorcito y todo eso y constantemente en fiesta, el hígado ya no le aguantaba. Pues los riñones, perdón, ya no le aguantaban. Y entonces ese día que lo invitaron a esa última rumba en 1601, en octubre creo, más o menos, sí, ya finalizando el año, ya en los últimos mesecitos, lo invitan y ahí le dan ganas de orinar y no puede parar porque el hijo de madre príncipe ese no se ha parado, ¿cierto? Y él aguantándose, ¿usted sabe cómo? Ay, Dios mío, y ese man se aguanta y se aguanta, quién sabe hasta qué hora fue esa rumba. Pues se aguantó tanto, muchachos, que cuando el príncipe se fue, él también se fue y no pudo ni orinar ese día, porque estaba atacado, no se sabe de qué, bueno, en fin, con las ganas de orinar y no podía. Y le dio un coma. Ese man se la pasó la última semana, Tycho Brahe, despierto, delirando, preocupado, triste, tratando de... Dicen que se murió por un exceso también de mercurio, y sí, porque en esa época se creía que el mercurio es un metal muy extraño, un metal líquido. Ustedes mucha gente no lo habrá visto, yo sí he tenido la oportunidad de verlo y eso es fascinante, porque unas bolitas, usted las toca, es brillante como la plata, de verdad, brillante como la plata. Pero usted las toca y ellas se mueven, unas bolitas, y ellas ruedan en su manito, usted las pone en cualquier ollita y juega con ellas, una bolita. Se pueden deshacer, usted les pega durito y ¡tum!, se separan y quedan varias bolitas y después vuelven y se juntan. Es una cosa que es extraño, metálica, ¿cierto? Pero además es líquida, y un metal líquido es muy difícil, porque un metal líquido pues hay que calentarlo demasiado y usted le mete la mano y se quema. Entonces, pero un metal líquido en que usted lo toca, no pasa nada, eso es un juego muy bueno. Entonces, claro, le dieron, en esa época, cuando la ingenuidad humana, desde muchos años, desde las épocas del anterior imperio chino, cuando esas dinastías de Fu Manchu y de todos locos, ya se conocía el mercurio, y desde esa época empezó a decirle, uy, esto tan raro, esto tiene que ser muy bueno, y comía. Esto me quita, ¿sabe qué? Con seguridad todos tontos. Esto me da poder sexual. Entonces, para atraer hartas princesas, para tener aquí toda la noche, y comían de eso. Y esto me quita la gripa, el cobre, y comían mercurio. Y se estaban envenenando estos locos, y eso le pasó también a Tycho Brahe, se estaba envenenando de comer mercurio, porque así somos los seres humanos a veces, ¿cierto? Que vemos cosas que se salen de lo común y les adjudicamos poderes sobrenaturales. Bueno, listo, no. Eso era un veneno, y Tycho Brahe se murió. Y vamos a decir lo que Tycho Brahe, y la voy a escribir porque me pareció, y se lo dijo lo escucharon, ¿cierto? Lo decía constantemente. Dios mío, que no haya vivido, y esto a mí empieza a enternecerme, que no haya vivido en vano. Esto es lo que él decía constantemente en ese delirio. Hombre, que yo haya hecho una estupidez en la vida de solamente, como dijimos hace rato, nacer, crecer, reproducirse y morir. No, mientras nos pasa eso, haga alguna cosita mientras se muera, ¿cierto? Mientras se muere. Es eso, vea, yo estoy aquí en la vida, hay astronomía, hoy hay electrónica, hay un montón de cosas que ver en el mundo, y yo ahí sentado esperando que me muera, y nada más comer y dormir, y volver y despertarse, y comer, y volver hasta que se muere. Hemos dicho, usted está muerto, estamos muertos en vida, y eso lo dice también la Biblia de Jesucristo. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Hagamos algo mientras nos morimos.
todo lo que hay, este espectáculo, esto es un circo muy delicioso, todo lo que hay de bacano, eso es lo que Tycho Brahe quería, que yo haya hecho alguna cosa para dejarle a la humanidad, que en mi vida no haya sido en vano. Eso lo dijo él en el momento de su muerte. Y lo último que hizo es que por fin le dijo a sus familiares y a sus ayudantes, ¿cierto? Recordemos que él se llevó desde la isla de Jovino a muchos ayudantes y toda su instrumentación se la llevó para Praga. Y sus ayudantes y su familia, él vivió allá con todo, como vivía en su isla de Hvín. Entonces le dijo a sus familiares y a sus ayudantes: hey, ahora sí, muchachos, yo me voy a morir, entréguenle todo a Kepler, pero por favor. Y ahí quedamos hasta hoy, listo. Eso lo continuamos la semana entrante. Nos vemos entonces. Chao, suerte.